Bueno, entonces, en esta quinta catequesis, el Papa sigue explicando algo del capítulo 2 del Génesis, ¿sí? Y titula esta catequesis La soledad original del hombre. Y bueno, si ustedes tuvieron tiempo de ver la catequesis del Papa, pues van a ver que está muy bien explicado lo que él se propone, ¿no? Que es mostrar por qué el hombre y la mujer, ¿sí? El ser humano, está en relación mutua con con el otro, ¿sí? O sea, el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre. Esa es como la tesis principal que se va aquí a argumentar, ¿no? Y eso se argumenta desde el texto de la creación del hombre y la mujer en Génesis 2, ¿sí? Entonces de ahí es donde se deriva el hecho de que el hombre y la mujer se necesitan mutuamente, ¿sí? Bueno, que yo voy a tratar de explicarlo también. El Papa lo explica muy bien y sus asesores, ¿no? Los que escriben estos textos. Entonces lo que yo hago es como un resumen de la tesis y si le puedo dar algún otro tipo de argumentación añadida, pues se la añado, ¿no? Sea desde la filosofía o la antropología, bueno, o la misma exégesis o teología, ¿no? Bueno, entonces el comentario yo lo titulé La complementariedad del ser humano, ¿sí? Y ahí está, digamos, el argumento en sí de que los seres humanos, si no encuentran un complemento que sea como su ayuda idónea, su ayuda adecuada, entonces están en completa soledad, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de justificar? ¿Sí? Esa es la tesis. O sea, la tesis es que el ser humano no es un ser solitario por naturaleza, ¿sí? Y eso pues lo dice también la biología, ¿no? Los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza, ¿no? Biológicamente, no somos solitarios. Y vamos a ver por qué entonces eh, el encuentro entre hombre y mujer pues se hace necesario en la constitución antropológica del humano, ¿sí? Esa es la tesis. Vamos a ver si la forma en que lo justifica Génesis 2 pues está totalmente, digamos, validada, ¿cierto? ¿Y qué nos pueden decir las ciencias sociales como añadidura, ¿cierto? Al respecto. Bueno, entonces mira, en Génesis 2:18 vemos como una de las premisas base de la cuestión, ¿no? Ahí está en la pantalla, espero que lo estén viendo y que me sigan en la lectura. Entonces mira, dice Génesis 2:18, que es como el texto base para justificar la tesis, ¿no? Dice, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces mira, aquí hay un reconocimiento teológico porque se ponen en la voz de Dios, ¿no? En la boca de Dios, de que en el ser humano la soledad no es algo bueno, no es algo adecuado, ¿sí? No es algo correcto. Ah, bueno, venga aquí un chisme teológico, mira, siempre que ustedes vean en el Antiguo Testamento que Dios dijo, ¿no? O Yahvé dijo, no piensen que realmente alguien escuchó la voz de Dios diciendo eso. Sí, ni siquiera los profetas, cuando Isaías, Jeremías, bueno, o los demás profetas, dicen que vino a mí palabra de Yahvé y me dijo. O cuando el Antiguo Testamento dice, y Dios dijo, mira, no interpreten eso como que alguien en una experiencia mística escuchó la voz audible de Dios, ¿sí? Eso no es lo que está queriendo decir el texto bíblico, ¿sí? Y no es por pensar que no se pudiera, ¿no? O sea, no es por una actitud escéptica, ¿sí? Sino porque el contexto del texto bíblico no lo asume como que fuese una cuestión literal, ¿no?
Entonces, cuando se dice que Dios abrió o que vino palabras de Dios al profeta, lo que se está queriendo decir es que el profeta, ¿sí? O el santo, el místico, o el apóstol, ¿sí? El que haya sido, o Jesús mismo, ¿sí? Ha sentido en su corazón y en su mente el mover de Dios, ¿sí? Lo que hoy llamaríamos una intuición, ¿sí? Entonces se ha sentido movido por Dios adentro en su conciencia. Y lo que enseña, lo que dice, lo que hace, lo hace por ese sentir que le viene de adentro, ¿sí? Y que el místico o profeta santo se lo atribuye a la voluntad divina. Por eso cuando enseña, pues no enseña como si fuera sus propias palabras o sabiduría, sino como enviado por Dios. O sea, mira, no interpreten esto como si se asume en el Corán, ¿sí? Que el profeta Mohammed escuchó la voz del ángel Gabriel, ¿sí? Cuando el profeta Mohammed recita el Corán es porque está repitiendo lo que está escuchando de la voz, de la boca del ángel Gabriel. Ahí sí se asume que es una escucha directa, o sea, es una experiencia mística que tiene el profeta, ¿sí? Mohammed, que caía en éxtasis, ¿sí? Y escuchaba una voz y repetía lo que escuchaba. Pero dentro de la configuración teológica, ¿sí? Del Antiguo Testamento, cuando Isaías dice, y vino a mí palabra de Yahvé diciendo, el profeta Isaías no está queriendo decir lo mismo que dijo el profeta Mohammed, ¿sí? Que escuchó la voz audible de Dios, sino que él ha sido movido por Dios a dar una palabra o de consuelo o de advertencia y que siente que ese es un mover de Dios, ¿sí? Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por eso decimos que esta es una base teológica en el sentido de que es inspirado por Dios, ¿sí? Porque creemos que lo que dice aquí el escritor de Génesis 2 lo dijo movido por Dios. No porque creamos que en algún momento de la historia, en el jardín del Edén, se haya escuchado a Dios hablando quién sabe qué idioma, ¿no? Diciendo no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. No, aquí estamos ante un mito que en forma narrativa está describiendo, ¿sí? La concepción antropológica que el autor tiene sobre quiénes son los seres humanos y cómo fue la creación divina de los seres humanos. ¿Sí? Lo que creemos como creyentes es que Dios inspira al autor en estas comprensiones, ¿sí? Es un autor inspirado, o sea, movido por Dios. Bueno, eso es importante, que a veces tenemos ideas erróneas con respecto a qué significa la revelación, ¿sí? Como que si fuera Dios dictando a una secretaria y una secretaria escribiendo. No, esa no es la comprensión teológica bíblica de lo que significa la revelación. Esa puede ser una comprensión mística hindú o una comprensión mística musulmana, pero no es una comprensión mística bíblica, ¿sí? En la Biblia el mover de Dios no ocurre por eventos sobrenaturales, sino como el actuar de Dios en medio de las circunstancias cotidianas, ¿sí? Del creyente. Y entonces el creyente no asume que es la casualidad o la buena suerte, o sí, el creyente asume que es la acción divina, ¿sí? Y por eso lo llama revelación de Dios o mover de Dios. Bueno, entonces mira, en esta comprensión teológica se está asumiendo Profe, que no está bien que el hombre esté solo. Sí, escucho. sí, pero esa acción divina o esa inspiración del profeta ha sido también, o sea, para que estés en ese libro sagrado, también ha pasado por unas comparaciones o por unas evaluaciones o por unos filtros, podríamos decir, pues bueno, no sé si filtros, porque no quiere inspiración aparece en el libro sagrado de la Biblia, sino, o sea, hay como
una decisión de ubicarlo ahí por algunas razones que corresponden como a ciertos criterios de otros también que han validado eso como verdad o como una inspiración real. O sea, no, o es la característica de el sujeto al que es inspirado que hace que eso se ubique en ese texto. O la relevancia de él en la historia o es producto de que se hace presente en ese libro, en la Biblia. Sí, Diana, muy importante tu pregunta y creo que has entendido bien respecto a como a lo que dices, ¿sí? Sí, mira, aquí lo que tenemos son simplemente muchas vivencias o experiencias de místicos en todas las religiones del mundo, ¿sí? Que pueden llamarse santos, maestros, profetas, bueno, pueden tener muchos nombres distintos. Y la experiencia mística como tal es una experiencia psicológica subjetiva, ¿cierto? Del místico. Y esa experiencia puede ser un sueño, sí puede ser a veces una visión, ¿cierto? Puede que vea algo, ¿cierto? Puede que en ocasiones escuche algo también, ¿sí? Y, o pueden ser interpretaciones que haces de la historia. Entonces, interpretación de por qué ocurre una guerra, de por qué ocurre una hambruna, por qué ocurre una sequía. Bueno, entonces, mira, hay alguien que es creyente en Dios y que su comunión con Dios es de un nivel distinto al de la masa, ¿sí? Y por eso la masa llama a ese creyente místico, santo, profeta, bueno, como sea. En la India se llama santón, también se llama despierto, que significa Buda, ¿cierto? ¿Cómo se llame? Entonces, si fuéramos indígenas, lo llamaríamos un taita, un chamán, ¿cierto? Bueno, en Occidente moderno, algunos han tenido nombres como mediums, ¿cierto? Bueno, y otros nombres. Hoy en día se habla de canalizadores, ¿cierto? Bueno, bueno, en la India también hablamos de yogis, sadhus, bueno, y etcétera. También se dicen videntes, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, no todo lo que diga simplemente un creyente, ¿sí? Que dice que escuchó la voz de Dios, o vio en revelación divina algo, ¿sí? O que tuvo un sueño, o que Dios está haciendo algo, pues no se le cree porque sí, ¿cierto? Entonces, claro, sí, mira, toda experiencia mística tiene algún tipo de validación social colectiva. Al principio los místicos son asumidos como extraños, ¿sí? Como locos, no en el sentido de psicóticos, sino como gente extravagante, exótica, excéntrica. Y solamente con el tiempo, ¿sí? Y el tiempo es realmente acto tiempo, en que la gente conoce y se da cuenta que ese místico, ¿sí? Que ha tenido tal experiencia, da testimonio de que tiene una vida santa, ¿sí? Da testimonio de que no es un comerciante de la fe, ¿sí? Que no es un engañador. Y a veces da testimonio de que Dios obra milagros a través de él, ¿sí? O sea, se ve que realmente es instrumento y canal de la divinidad, ¿sí? Por criterios morales o éticos, como su testimonio de vida, por testimonios milagrosos como sanidades, cosas así, o milagros de algún otro tipo. Entonces con el tiempo, ¿sí? Y el tiempo es más de 10, 20, 30 años o después de la muerte del místico. Entonces el colectivo que está alrededor de él, ¿sí? Recopila sus enseñanzas y da testimonio de que son valederas, o sea, válidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el profeta demostró una vida santa y Dios manifestó milagros a través de él. Sí, son como esas dos cuestiones. Bueno, además también puede ser algún tipo de sabiduría muy grande que los sabios de su época dicen, sí, mira, este hombre, esta mujer, tiene una sabiduría inmensa. Entonces, más que todo son como esos tres criterios, mira, un criterio ético, un criterio de milagros, de poder, de que Dios ha hecho cosas, digamos, excepcionales a través de esa persona. Y también puede ser un criterio intelectual cognitivo de que manifiesta una sabiduría muy grande en sus enseñanzas. Entonces el colectivo, o sea, no es el mismo santo profeta, es el colectivo alrededor del cual ese santo profeta se mueve,
que ya puede ser una religión institucionalizada o un grupo religioso nuevo, un movimiento religioso nuevo. Después de la muerte, o cuando ya está más viejito, muy viejito, o cuando lleva al menos 20 años de su proceso, comienza a validar que la enseñanza es auténtica. ¿Sí? Muchas veces estos profetas mueren como mártires, porque debido a su enseñanza, pues no son aceptados por el entorno en que viven y son perseguidos y mayormente ningún profeta santo místico es reconocido como tal mientras que está en vida. Casi siempre es después de muerto que hay un colectivo que lo escuchaba y lo seguía y da testimonio de que sí es un verdadero canal de Dios y no simplemente un negociante de la fe. Sí, entonces mira, eso que les acabo de explicar ocurre en todas las religiones del mundo. ¿Sí? En todas. Y eso es lo que llamamos que Dios ha revelado su mensaje, ¿sí? O sea, Dios a través de una persona que vivió en santidad y Dios manifestó como canal de poder y de milagros. Dios nos enseñó a través de la sabiduría de esa persona algo que nosotros los creyentes asumimos como mensaje divino. Sí, entonces gracias Diana. Esa pregunta es muy importante para entender cómo es que de qué es que se trata, ¿no? Y el tiempo dirá si la enseñanza de un profeta o místico permanece o se desvanece. ¿Sí? Y el tiempo es un buen juez que demostrará si la enseñanza es verdadera o no. ¿Sí? Bueno, gracias, Denita. Sí, recuerden interrumpirme cada vez que tengan una inquietud. Bueno, entonces mira, aquí hay una premisa de antemano. Mira, como premisa es algo que usted podría no aceptar, ¿no? Si usted considera que sí es bueno que el hombre esté solo, es bueno que el hombre sea un ermitaño, que viva distanciado del mundo, como propuso el Buda. ¿Sí? Vamos a poner aquí el budismo de ejemplo para que se den cuenta y en contraste, ¿sí? En contraste. El sentido y la significación de esta premisa. Mira, el Buda propone que la única forma de salvarse es escapando de la vida cotidiana del mundo, del samsara. Tanto que él dejó a su esposa y a su hijo y se retiró al monte, ¿sí? Y después el Buda es el que inaugura lo que llamaríamos la vida ascética, ¿sí? Del monacato, que es renunciar a la sexualidad y renunciar al trabajo, vivir de la limosna, ¿sí? Los budistas de la época del Buda, los que él convocó, ¿no? No podían trabajar, ¿no? Tenían que vivir de la limosna. Hacían voto de celibato y se iban a un claustro, ¿cierto? A un monasterio, como monjes. Bueno, ellos vivían en el colectivo del monasterio. En ese sentido no es una soledad total, porque están en un colectivo, ¿no? Que es como hoy en día las comunidades católicas que viven en colectivos de 10, 20 personas, 8 personas. Bueno, en ese sentido no es una soledad total. O sea, en ese sentido el Buda no está proponiendo que es en la soledad total que se encuentra Dios. Pero sí es en el retiro del mundo, ¿sí? Y la renuncia al matrimonio y a los negocios. Ningún monasterio es soledad total, ¿no? Bueno, hay unos monasterios porque en todos viven con un colectivo, ¿no? Con sus... Sí hay una vida, sí, bueno, eso sí existe también. Que eso que llamamos el cenobio, que es una costumbre cristiana de los primeros 3 siglos de la cristiandad en Egipto. Y esos monjes del desierto que se llamaban, ¿sí? Que eran de la iglesia ortodoxa, digamos. Ellos sí vivían en soledad. O sea, ellos sí vivían en cuevas apartados. Y alguien de la comunidad les llevaba comida a la cueva. Pero podrían vivir 2, 3 años apartados en la cueva sin salir. Entonces alguien les llevaba a su cueva comida, alimentación y eso.
y ya, y ellos nunca veían a nadie, ¿no? Y hacían sus necesidades pues por ahí junto a la cueva, me imagino que tenían estrategias de vetrinas o algo, ¿sí? Entonces a ver si había una comunidad, que era ese novio, pero esa comunidad se administraba de tal manera que no se necesitase la vida en colectivo, sino que cada uno apartado en su celda buscaba de Dios, ¿sí? Que es lo que hoy en día también se intenta con lo que se llaman seminarios de claustro, ¿sí? Los claustros, que cada hermana, más que todo son de monjas católicas, ¿no? Esté en su celda buscando de Dios. Pero estos seminarios de claustro tienen vida en comunidad, porque por ejemplo cuando asisten a la misa y toman la Eucaristía, están en comunidad. Cuando almuerzan, almuerzan en comunidad, ¿sí? Y muchas oraciones y rezos son en comunidad, con el colectivo. Solo que se intentan dedicar más horas del día, del tiempo diario, a la clausura, ¿sí? O sea, cada una en su habitación, solita buscando de Dios. Bueno, la verdad es que, no, o sea, no podemos decir que haya alguna idea o pensamiento que haya propuesto la total soledad de los humanos como estrategia de realización, sino que tienen sus matices, ¿sí? En la India, también en el hinduismo, también hay algunas ideas de que hay que irse al Himalaya, a los montes, y en el retiro total encontrar a Dios. O sea, sí, esas ideas sí se han dado. Pero digamos que no ha sido la norma común, sino ha sido el común denominador de la búsqueda divina de Dios. Porque digamos que el reconocimiento de que somos seres gregarios, pues existe como en el sentido común, ¿no? Entonces, estrategias como la del budismo, que sí obviamente es real, ¿no? Son estrategias matizadas, ¿sí? Donde sí se propone un apartamiento del mundo y una vida en soledad, pero es una soledad con sus matices, ¿cierto? Pero bueno, lo que dice aquí el texto bíblico es que dentro de la fe judía y cristiana y la musulmana no existe, ¿sí?, esa interpretación, ¿sí?, de que es necesario apartarse del mundo. Y en la fe judeo-cristiana e islámica, o sea, en lo que llamamos el monoteísmo abrahámico, ¿sí?, las religiones hijas de Abraham, evidentemente hay una apuesta a la vida social, ¿sí?, no a la vida apartada. Por ejemplo, en el Islam es muy mal visto un hombre y una mujer que no contraen matrimonio, ¿sí? En el judaísmo también, en la época de Jesús también. Por eso Jesús y San Pablo eran vistos como gente extraña, porque no contraer matrimonio pues no pertenece al pensamiento o a la filosofía judeocristiana. Y aquí está la base, mira. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahí está la premisa. Ahora vamos a ver cómo narrativamente el autor, ¿sí?, narrativamente el autor nos convence de que esa premisa de base es auténtica y es ya el fundamento que sostiene la necesidad del encuentro con la pareja, ¿sí?, o sea, el matrimonio. Aquí estamos hablando de algo que podríamos llamar teología del matrimonio también, ¿cierto? Bueno, entonces mira lo que pasa. Si ustedes llevan la catequesis, pero aquí lo voy a explicar por si acaso no lo entendieron bien narrativamente. Lo que ocurre es que antes de que Dios crease al hombre y a la mujer, en el verso 21-22 de Génesis 2, antes de eso, Dios hace un experimento o un ensayo que no le funciona, que es trayendo al hombre, a Adán, como compañía adecuada a los animales, ¿sí? Entonces por eso mira, dice, luego en Génesis 2:19-20, o sea, inmediatamente del 2:18, ¿cierto? El texto menciona que Yahvé formó los animales y los trajo al hombre, para que él les pusiera nombre. Terminando el verso 20 con la sorprendente declaración, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Así que Yahvé decide crear a la mujer
en Génesis 2, 21 y 22. Entonces mira lo interesante. Narrativamente hablando, recuerden que esto no es un relato histórico. Esto es un mito y hay que interpretar el contexto narrativo de lo que nos está diciendo. Entonces mira lo interesante. Dios considera que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le trae a los animales. Pero entre los animales, Dios mismo. Bueno, eso también es interesante. En el versículo 20, el sujeto de la acción es Dios mismo. Dice más para el hombre no encontró. ¿Quién no encontró? Dios mismo, ¿sí? Ayuda adecuada. O sea, cuando Dios dice, vamos a hacer que el hombre encuentre compañía, porque es que solo no está bien. Entonces le trae los animales. Y Dios le pone nombre, y Adán le pone nombre a los animales, ¿sí? Le pone nombre, es como una forma literaria de decir que se enseñorea, ¿sí? O sea, lo mismo que teníamos en el capítulo 1, pero digamos en un sentido distinto de dominar y someter. Pero sí está poniendo al hombre por encima de los animales, ¿no? Porque es el que le da el nombre, pues designa, ¿sí? Y dar nombre es como designar funciones. O sea, este animal me sirve para esto, este sirve para esto, este sirve para qué. Bueno, esa es otra discusión, pero aquí como chisme apenas. Y entonces mira qué pasa. Dios mismo dice, no, entre los animales no hay ayuda idónea. Entonces en los versículos 21 y 22, Dios dice, se inventa Dios otra estrategia. Que es la que ya sabemos, ¿no? Que es lo que vamos a ver, pero bueno. Que es que de la costilla del hombre tomó, bueno. Pero entonces mira lo interesante. Y aquí entra una cuestión psicológica al respecto. Mira, antes de que yo pueda reconocer, ¿sí?, la necesidad del otro, tengo que sentirme necesitado del otro. ¿Sí? Puede parecer muy tonto lo que acabo de decir, como algo obvio, pero aunque es obvio a la razón, ¿no?, a nuestro entendimiento, a veces no es obvio a nuestra comprensión psicológica. Mira, solamente cuando tú echas de menos y te das cuenta que te hace falta, que no lo tienes, es que puedes valorar eso que necesitas. Entonces, el hombre, ¿sí?, Dios le trajo los animales para que encontrase compañía. Y el hombre lo intentó, ¿sí?, porque le puso nombre, o sea, se relacionó con ellos. Y ahí se asume, obviamente literariamente, ¿no?, se asume que el hombre, que Adán, conoció a los animales, ¿sí?, y vio lo que hacían. Los examinó con tiempo, ¿sí? Eso no duró un día. Y vio que el caballo corría rápido, no sé, que los perros aprendían cosas, ¿cierto? No sé, vio todo lo que hacían los animales. Que las aves en el cielo vuelan con cierta estrategia, metodología. Bueno, y entonces el hombre en su relacionamiento con los animales, ¿sí?, no encontró ayuda idónea, ¿sí? O sea, no pudo relacionarse con el otro a la par, ¿sí?, horizontalmente. Se relacionó verticalmente. Entonces Dios, al ver cómo era que el hombre se relacionaba con los animales, dijo, no, por aquí no es el cuento. Esta no es la estrategia. Tengo que inventar otra manera de darle compañía al hombre. Y ahí es cuando llega Génesis 21 y 22 a decirnos cómo fue entonces que Dios encontró esa estrategia. ¿Sí? Entonces, mira, tenemos dos estrategias divinas de encontrarle compañía al hombre. Una son los animales y otra es la creación de la mujer. ¿Sí? Entonces vamos a comparar esas dos estrategias. Porque en la comparación de ambas maneras, en que Dios trató de buscarle compañía al hombre, encontramos la singularidad de la creación de la mujer como compañía del hombre. Entonces, mira, comparemos la acción divina en la creación de los animales y de la mujer, ¿sí? Para ello vamos a contrastar los textos
y así observar con más claridad las similitudes y diferencias. Bueno, entonces mira, aquí están los textos. Entonces comparo Génesis 2.19 con Génesis 2.22, que es la creación de los animales y la creación de la mujer. Entonces en Génesis 2.19 se dice, y Yahvé Dios formó del suelo, formó, ¿sí?, todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Y en Génesis 2.22, con respecto a la creación de la mujer, dice, de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces, mira, observemos que formar y llevar son las dos acciones divinas al respecto. ¿Sí? Entonces, mira, Dios hace dos acciones que son iguales cuando crea a los animales y a la mujer. ¿Sí? Y las dos acciones que hace es que los forma, o sea, los crea. ¿Sí? Ahí formar significa crear. Y después de formarlos, los lleva, o sea, los pone ante el hombre. Eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Ahora bien, el hombre, ante lo que Dios hace, tiene dos respuestas distintas. ¿Sí? Que es lo que está en Génesis 2.20 y 2.23. Te veamos. Dice, el hombre, en 2.20, el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces, bueno, en Génesis 2.23, cuando Dios le lleva a la mujer, dice, entonces el hombre exclamó, esta vez sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Entonces, mira, lo primero que vemos es que también la acción del hombre es la misma en ambos eventos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia que les dije anteriormente. Pero en primer lugar es la misma. ¿Cuál es la acción que el hombre hace ante los animales? Les pone nombre. Y también, ¿qué hace el hombre ante la mujer? La llama. Dice, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Entonces, hasta ahí la acción del hombre es la misma, que es poner nombre. ¿Sí? Poner nombre, es la misma acción. La diferencia está en este verso, en el inicio del verso 23, que dice, o sea, verso 23a, ¿cierto? Llamaríamos. Pongámoslo en azulito. Díceme, esta vez sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Entonces mira la diferencia cualitativa al respecto. La diferencia es que el hombre reconoce en la mujer un par, un semejante, un igual, un homólogo. Dice esta vez sí, o sea, esta vez sí, ¿por qué? Porque es que la vez anterior los animales no. Pero esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y por qué puede decir eso? Porque como fue tomada de la costilla, ¿sí? En cambio, ¿de dónde fue que Dios tomó a los animales? Del suelo de la tierra. Mira, veamos Génesis 2.19. Ya ve, Dios formó del suelo, o sea, de la tierra, ¿no? Suelo, ¿qué significa tierra? ¿No? A todos los animales del campo. En cambio, a la mujer dice que de la costilla que ya ve Dios había tomado del hombre, formó una mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está en juego aquí? Lo que está en juego es que la naturaleza misma del animal es una naturaleza distinta a la naturaleza que comparten el hombre y la mujer. O sea, mira, el hombre y la mujer comparten una esencia, una naturaleza, ¿sí? Que es homóloga, que es igual, que es horizontal, ¿sí? Que es parecida. Es la misma. ¿Y cuál es esa naturaleza que comparten? Pues que ambos son imagen y semejanza de Dios. Los animales no son imagen y semejanza de Dios.
Por eso el hombre no podía encontrar en los animales su ayuda adecuada, ¿sí? Solamente podía encontrar seres subordinados, pero no un par, ¿sí? La costilla también significa el costado, y lo que está en juego es que la auténtica compañía solamente la puedo encontrar en un par, ¿sí? En alguien que es igual a mí. ¿Igual en qué? Venga, que eso es importante, como esto es teología y no es sociología. Igual en que nos reconocemos semejante a la divinidad. O sea, mira, lo que en términos cristianos llamaríamos, nos reconocemos ambos hijos del Padre. En términos judíos, no se diría que se reconocen ambos hijos del Padre, ¿no? No. El término judío es que ambos se reconocen semejanza divina. En términos cristianos, diríamos que nos reconocemos hijos de un mismo Padre. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque es real, porque como dice el relato, evidentemente Eva fue tomada de la costilla y Adán puede decir, ahora esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Bueno, con respecto a estos nombres, es importante decir algo que aquí resalta la catequesis del Papa Juan Pablo II, que es que mira, solamente en este verso 2.23, cuando dice Adán, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada, solamente aquí en este verso se utiliza la palabra ish e isha. Ish para referirse al hombre y isha para referirse a la mujer. O sea, solamente aquí se hace una distinción de género, ¿sí? Y por eso se traduce como varón y varona, o hombre y mujer, ¿no? En el sentido binario. Que en hebreo sería ish, que es varón, hombre, e isha, que es mujer, o hembra, digamos, también. ¿Por qué? Porque las demás veces en que se utiliza la palabra hombre, o sea, por ejemplo, cuando se dice aquí en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? O cuando se dice en Génesis 2.20, más para el hombre no se encontró ayuda idónea, ¿sí? Ahí la palabra hombre es Adán, ¿sí? Adán. Porque Adán en hebreo significa tierra. Adama es tierra o suelo. Bueno, y eso lo vemos después en Génesis 2, digo, en Génesis 5.1, ustedes van a ver Génesis 5, donde la palabra Adán está referida a la humanidad entera. O sea, mira, Adán se utiliza en el texto bíblico, sí, la palabra Adán en hebreo, Adama, no como referida al varón masculino o macho, sino a la humanidad. Entonces la traducción más correcta que deberíamos haber hecho cuando traducimos a Adán es la humanidad o el hombre en el sentido de los seres humanos. No debería traducirse como Adán, porque si no nos da la idea de que solamente es el hombre masculino. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un problema de traducción, porque se ha traducido a Adán como nombre propio y no como nombre colectivo, ¿sí? Pero Adán o Adama significa es la humanidad, o sea, el hombre como ser humano, los seres humanos. Por eso cuando decimos, o Génesis dice en Génesis 2.18, no es bueno que Adama o Adán esté solo. Se está refiriendo al género humano. Solo que obviamente, ¿sí? Como este es un relato narrativo, ¿sí? Es una narración, una leyenda. No es un relato científico. Obviamente que aquí pues hay un matiz, digamos, masculino al respecto. Y dice que la ayuda se la llevó, que Dios hizo fue la mujer. ¿Sí? Si fuese un texto matriarcal, no patriarcal, pues diría que primero Dios hizo a la mujer y después hizo al hombre. Pero lo que está en juego, más allá del contexto patriarcal del relato, ¿sí? Es que se está refiriendo a que la humanidad entera necesita de un complemento adecuado. ¿Sí? No solo el hombre, sino la humanidad entera. ¿Sí? Y solamente cuando llega a los seres humanos, ya sean hombres o mujeres, solamente cuando les llega su complemento adecuado, ¿sí? Que pueden decir, este sí es sangre de mi sangre y carne de mi carne. Solamente en ese momento
es que la constitución binaria del hombre se siente complementada, ¿sí? En plenitud. Y por eso dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Venga, les digo en términos psicológicos lo que eso significa, ¿sí? Mira, aquí hay una apuesta teológica que está hablando en términos antropológicos, o sea, de la especie humana. Si lo traducimos a los términos de la psicología actual, ¿sí? Psicológico, o sea, del individuo actual, mira lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que en la estructura de la conciencia humana del niño, ¿sí? O sea, ya antropológicamente no, sino psicológicamente, ¿sí? Ya no hablando de la especie, sino de cada persona en particular. Estamos diciendo que en la estructura de la conciencia del niño, y ya sea el niño, que sea niño o niña, ¿sí? No importa. No se va a sentir solo hasta los 10 años, 11 años, ¿sí? Hasta que comience la pubertad. Y no va a sentir una diferenciación binaria de género. O sea, el niño no va a sentirse distinto a la niña, ¿sí? Sentirse, o sea, fenomenológicamente hablando. El niño sabe que hay niñas, pero juega con las niñas. Por eso los niños y niñas podrían estar desnudos y no sienten nada. Porque la distinción binaria de género solamente ocurre en el momento en que me doy cuenta que realmente soy distinto del otro y que el otro entonces, al ser distinto, me complementa. Sí, o sea, no sé si me voy a entender. Mira, solamente me siento vacío de algo, ¿sí? Y necesitado de complemento cuando me doy cuenta que no tengo ese algo, ¿sí? Porque si no me doy cuenta que no tengo ese algo, pues no me siento vacío de ese algo. Y si no me siento vacío, pues no me siento necesitado de complemento. Entonces, solamente es en la adolescencia, en la pubertad exactamente, ¿no? De los 11 a los 14 años, bueno, cuando sea que haya el desarrollo sexual, ¿no? Solamente es en ese momento en que yo me reconozco necesitado del otro, porque me siento en relación binaria, ¿cierto? Complementaria. Por eso es que ahí comienza el noviazgo. O sea, porque los niños psicológicamente hablando, antes de los 10 años, no tienen un incentivo de enamoramiento de género, ¿sí? Sino que tienen otros intereses de vida, ya sea el juego, el estudio o su familia. Porque solamente en el desarrollo sexual, ¿sí? Solo en el desarrollo sexual a los 11, 12, 13 o 14 años, es que comienza la pulsión afectiva de género, ¿sí? O sentimental o romántica en los seres humanos. O sea, los noviazgos, como una necesidad psicológica de encontrarme con un otro que me complemente, que me acompañe, ¿sí? Solamente ocurre cuando cumplo 11 años. No ocurre antes. Algunos dirán, no, yo me enamoré de mi profesora a los 8 años. No, eso es distinto. Mira, examine su psicología interna. Y dése cuenta que usted y todos los seres humanos, ese es un común denominador de la especie, ¿sí? En todos los seres humanos y en todas las culturas del mundo, ¿sí? Desde que somos Homo sapiens. Es en el momento de la pubertad, del desarrollo sexual, en que nace la pulsión erótica, ¿sí? Y la necesidad entonces socioafectiva de encontrar pareja como compañía. Eso es un hecho evidente de la psicología del desarrollo o la psicología evolutiva. Por eso, Freud, al hablar de las etapas de desarrollo sexual, dice que la etapa de los 6 a los 10 años es la etapa de latencia. Latencia, hablando del desarrollo sexual, ¿no? Latencia es que está dormido. Y solamente en la pubertad, esa etapa de desarrollo sexual erótico, ¿sí? Tal cual como conocemos. Antes de los 11 años, no existen los niños. Claro, si un niño se desarrolla a los 10, pues a los 10. Es cuando se desarrolla sexualmente el niño, o sea, cuando le nace vello púbico, ¿sí? Bueno, que obviamente ocurre después de los 11 o a los 11. Bueno. Si a alguna niña le ocurre a los 9, pues sería a los 9, ya, obviamente. Pero solamente en esa etapa de madurez psicosexual, biológica, ¿sí? Que hay nacimiento de vello púbico y desarrollo de
del sistema reproductor, ¿sí? Cuando un sujeto humano está en capacidad reproductiva. Es cuando en su psique, ¿sí? O sea, psicológicamente hablando, en su estructura psicológica, nace el sentimiento, el deseo, el impulso de encontrar el afecto romántico de pareja, ¿sí? Y de sentirse completo al encontrarlo. Y de sentirse solo si no lo encuentra. Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí el texto también. Solamente cuando el hombre vio, ¿sí? Que hay una que es carne de su carne y hueso de sus huesos, que comparte su misma naturaleza de ser imagen y semejanza con Dios, con quien puede relacionarse horizontalmente, ¿sí? Porque son de la misma naturaleza, de naturaleza divina, ¿sí? Distinta a los animales. Y cuando se da cuenta que no puede encontrar en el animal su compañera, es que el hombre se reconoce como varón frente a la varona, o sea, como distinto frente a ella. Distinto ya no en esencia, porque en esencia son imagen y semejanza de Dios. Distinto en el sentido de complementariedad, ¿no? Como las dos caras de una moneda, bueno, como el yin y el yang, bueno, como todos los binarios. Mira un error ideológico de las ideologías de género, un error filosófico, ¿no? Que de verdad da tristeza la ignorancia científica y filosófica del discurso de género. Ellos interpretan siempre los sistemas binarios como sistemas de exclusión, o sea que lo uno excluye a lo otro. Pero si ellos estudiaran antropológicamente la cuestión, se darían cuenta que todo sistema binario, a unos sistemas binarios biológicos, ¿sí? O ecológicos del medio ambiente, y más los antropológicos y demás, y los sociales, ¿no? Y hasta los económicos y políticos, o sea, todos, o sea, que todos los sistemas binarios son sistemas de complementariedad, o sea, de inclusión, no de exclusión. O sea, y venga, les pongo ejemplos. El día no puede ser sin la noche. Sí, o sea, en ese sistema binario ambiental, ecológico del día y noche, el uno requiere del otro. El fuego no puede ser sin el agua. Lo húmedo no puede ser sin lo seco. Y los géneros de hombre no pueden ser sin los géneros de mujer en cualquier tribu indígena. ¿Sí? Entonces, mira que es que hasta ahí, yo no es por ofenderlos de verdad, o sea, como seres humanos que son, no es por ofender la ignorancia, pues para decir con todo aquí digamos, la verdad del asunto, no hay ni un solo sistema binario del mundo que sea excluyente. Hasta el sistema binario matemático, ¿sí? De prendido y apagado, ¿sí? De los sistemas de ingeniería. O el sistema binario matemático, ¿no? De ceros y unos. Son sistemas complementarios. O sea, pensar que la apuesta binaria en cualquier esfera de la vida es una apuesta de exclusión, yo digo de dónde lo sacaron. Porque es que todos los sistemas binarios implican la complementariedad. Por eso el yin y el yang. Es que no puede haber hombre sin mujer, ¿sí? No puede haber viejo sin joven, no puede haber jefes sin empleados. Mira, imaginen jefes que no tengan empleados. Pues no son jefes de nadie. Imaginen empleados sin jefes, pues entonces no son empleados, serían jefes porque si no tienen jefes. O sea, es que no existe, ¿sí? O sea, la verdad es que yo no entiendo la lógica. Bueno, yo sí entiendo que es que no hay lógica. Pero cuando hablan de sistemas hegemónicos de poder excluyentes, uno dice, mira, vean bien la sociología moderna o la filosofía de Michel Foucault, bueno, cómo se interpretan qué es un sistema hegemónico excluyente, ¿no? Los sistemas hegemónicos excluyentes no es que estén diciendo que la única forma de no ser excluyente es la homogeneidad. O sea, la única forma de que en una empresa, en una fábrica, en una organización, no haya exclusión es que todos sean homogéneos. No, eso no es lo que están diciendo. O sea, la hegemonía no se combate con la homogeneidad. No, 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 no. La hegemonía de la que están hablando es cuando en esos sistemas existe exclusión. Pero el jefe que le paga el sueldo a los empleados y los empleados que laboran para
un fin laboral. El papá que cuida a los hijos, ¿sí? Y los protege y los alimenta. Y los hijos que tienen a los papás como modelos de comportamiento. Y bueno, y etcétera. Les pongo esos dos ejemplos, la empresa y la familia. Esos no son ejemplos de hegemonía. Porque el poder del uno no excluye al otro, sino que el poder del uno está en favor del otro. O sea, mía, el poder de los papás cuando tienen la custodia de los hijos es para el desarrollo y el bienestar y el favorecimiento de los hijos. El poder del Estado, cuando inventa leyes y crea normatividades, es para el bien de los ciudadanos. Entonces, cuando en estos discursos de género, en su ignorancia sociológica, consideran que en todo manejo del poder hay poder hegemónico, están muy errados. Hay manejos del poder que no son hegemónicos. Decimos que hay un poder hegemónico cuando ese poder excluye el bienestar del otro sobre el que está gobernando, del subordinado. Pero cuando el poder sobre el subordinado es para el bienestar del subordinado, entonces no es un poder hegemónico. Por eso el poder de los docentes sobre el estudiante, ¿sí? Del papá sobre los hijos, del técnico sobre los futbolistas de fútbol, digamos, o del Estado sobre los ciudadanos, no necesariamente es un poder hegemónico, porque está a favor, ¿sí? Del bienestar del subordinado. Bueno, ahí les dejo chismes para que ustedes lo investiguen y para que se den cuenta, mira, no todo manejo del poder es un manejo del poder excluyente, hegemónico y dominador. No, 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 no. Hay poderes que están al servicio del otro. Obviamente son poderes, porque obviamente es mía, porque tienen más experiencia en el conocimiento de la vida, como los papás, o porque tienen algún tipo de poder económico en la toma de decisiones, como los papás o los jefes de empresa, o porque tiene más conocimiento del asunto como los técnicos de los equipos de fútbol, o tiene más instancias de poder y de normatividad como el Estado, ¿sí? Sobre los ciudadanos, que ahora en ese sentido son poderes, porque tienen algún tipo de manejo económico, político, social, intelectual, distinto al del subordinado, y por eso son poderes. Pero como son poderes puestos al servicio del subordinado, ¿sí? Son poderes necesarios y no son hegemónicos. ¿Y por qué es necesario? Porque es que el hijo a los 5 años no puede tomar decisiones de vivienda y otras decisiones, que no pongo ejemplos, pues para no caer aquí en las cantinfladas. Hay una palabra que se está usando ahora en español, bueno, desde hace tiempos. Pero en España tenían otros nombres, que son ya pelurrulladas, de Pelorrullo. Bueno, Pelorrullo también era un personaje de la literatura. El famoso Pelorrullo, o sea, pelurrulladas, es lo que conocemos en Latinoamérica como cantinfladas, ¿no? Decir cosas demasiado tontas y obvias que al final no dicen nada más de lo que están diciendo, ¿no? Bueno, obviamente, ¿sí? Ya que los ciudadanos no tienen cierto poder, ¿no? Necesitan otro que les ayude. Y ya que el empleado no tiene el capital económico, necesita otro, pues que ponga el capital económico. Y ya que el futbolista de fútbol está aprendiendo, necesita un técnico que los organice. Y ya que los niños son niños, necesitan unos papás que asuman la custodia de los hijos. O sea, eso es de pelurrollada, ¿sí? Pero bueno, es que... Bueno, qué pena, pero es que como ya no sé lo que la gente entiende, porque ya no... Sí, de verdad, les digo, hay un dilema en cuanto a la capacidad cognitiva de los oyentes, entonces uno ya no sabe cómo explicar las cuestiones. Bueno. Entonces, mira, aquí para que hagamos un cierre de esta primera partecita. Mira, en Génesis 2:18 dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Dios se propone encontrar la ayuda adecuada al hombre. Para eso, en Génesis 2:19-20, Dios le trae al hombre los animales del campo y las bestias del campo, ¿sí? Los animales. Pero no encuentra en los animales ayuda,
adecuada. Entonces, Génesis 2, 21 al 22, Dios crea a la mujer. Y en la mujer sí se encuentra ayuda idónea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer no es hecha de la tierra, sino de la costilla del hombre. Y el hombre encuentra que esta sí es carne de su carne, hueso de su hueso, o sea, alguien semejante a él. ¿Sí? Y en esa semejanza encuentra su compañía, en un par, ¿sí? Por eso la compañía es aquella que me sirva de par, ¿no? Si la persona que encuentro no es mi par, mi parce, ¿no? Mi parche, diríamos. No es mi ser porar, ¿sí? Entonces no es mi compañía. Obviamente en los animales no está la compañía, ¿no? Bueno, a propósito de el uso de las mascotas que está haciendo la gente soltera hoy en día, ¿no? Obviamente en la mascota no hay una compañía adecuada para los seres humanos, ¿sí? Y tampoco la hallamos en los que piensan, sienten y actúan distinto. Porque yo necesito a alguien que sea mi ser porar, ¿sí? O sea, mi eco y mi resonancia. Por eso, mira, encontramos después en el Nuevo Testamento algunos textos que dicen, por ejemplo, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? Porque si usted no encuentra a alguien que sea carne de su carne, hueso de sus huesos, que usted pueda llamar Isha, ¿sí? Porque de usted fue tomado. O sea, si usted no encuentra la complementariedad, ¿sí? Entonces usted no puede encontrar a alguien con que usted se sienta acompañado. Por eso tal vez hoy en día muchos se sienten solos, así estén casados, ¿no? O tengan hijos. Porque no han encontrado el complemento que los hace sentirse buenos. Bueno, hablemos aquí de las objeciones a esta idea. Yo sé que hoy en día se ha objetado mucho y las objeciones a veces son correctas si se asumen superficialmente, ¿no? Bueno, pero cuando uno profundiza se da cuenta que la discusión no ha sido muy seria. Se dice que no somos complementos de nadie porque todos, o sea, que no hay media naranja. Porque yo cuál media naranja si yo soy una naranja completa. Entonces, como yo no necesito de nadie, yo no necesito que nadie me complemente. Porque yo estoy completo en mí mismo. Claro, mira, si se dan cuenta la premisa de base de esa objeción. Claro, mira, si tú te sientes autosuficiente, ¿sí? Completo, lleno, ¿sí? Obviamente no necesitas de nadie que te complemente. Claro. Pero es que lo que está en juego aquí es que precisamente el hombre por sí solo ya se llama hombre y mujer, ¿sí? Adam, Adama. Los seres humanos por sí solos no son ni suficientes ni completos, ¿sí? Y por lo tanto están solos. Mira que la premisa es distinta. Si aceptamos la premisa occidental moderna, que somos individuos totalmente autosuficientes, autónomos, competentes y completos, pues claro que no necesitas a nadie. ¿Sí? Y tal vez la mascota te sirva de compañía en algún sentido. O el computador, o el carro, o la distracción que tengas, ¿no? Llámese vicio, o llámese tecnología. Pero como aquí partimos de una premisa de base distinta, que no es la premisa moderna del individuo completo y autónomo en sí mismo. ¿Sí se dan cuenta por qué la crítica no se fundamenta? Porque estamos partiendo de dos premisas antropológicas distintas. La premisa de base de aquí es que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque el hombre es solo ya que su condición natural, ¿sí? Es ser binario con la mujer, ¿sí? O la mujer con el hombre. El sujeto humano solo ni está completo, ni es autosuficiente, ¿sí? Ni puede valerse por sí mismo. Entonces, desde esta premisa de base es que necesito al otro. Por eso les decía anteriormente que hasta que yo no entiendo en mi psicología interna que estoy solo, mientras que yo me sienta suficiente,
Pues obvio que yo no siento que necesito a nadie. Es cuando yo me doy cuenta, ¿sí? Cuando caigo en cuenta y tomo conciencia de mi soledad existencial, que me siento en necesidad del encuentro con el otro. ¿Sí? Es porque aquí no existe el individuo autónomo, completo y bueno, y cierto, en sí mismo. Mira, en términos biológicos diríamos lo siguiente. Aquí está en términos psicológicos. En términos biológicos, lo que estamos diciendo es que la esencia última de los seres humanos es gregaria. Entonces, mira, como la esencia última de los seres humanos, su naturaleza intrínseca es gregaria, un hombre solo está en soledad, ¿sí? Porque necesita del otro. ¿Sí? Claro, esa premisa biológica solamente legitimaría la vivencia del colectivo, ¿no? Del grupo, y no necesariamente la vivencia de la pareja, del matrimonio. Sí, porque obviamente entonces cualquiera que no se case pero viva en colectivo, como los monjes católicos o los monjes budistas, ¿sí? Pues como estaría viviendo en colectivo, ya se estaría complementando. Claro, desde la premisa biológica de que somos animales gregarios, mi complementariedad no me la da simplemente una pareja del otro sexo, sino el colectivo, ¿no? Que podemos llamar familia extensa o cualquier otro tipo de colectivo al que yo pertenezca. Así, por ejemplo, un tío soltero, podría encontrar su complementariedad en la familia extensa. Claro, aquí hay un añadido, ¿sí? El añadido de aquí es que no es por nuestra condición gregaria que simplemente necesitamos al colectivo, sino que es por nuestra condición binaria, ¿sí? De género, ¿sí? O macho y hembra, hombre y mujer, que necesitamos a la pareja. ¿Sí? Ahí está la cuestión. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por supuesto que mi condición gregaria me hace necesitar al colectivo. Pero más allá de mi condición gregaria, es mi condición binaria. O sea, ¿cuál es esa condición? Que también es una cuestión biológica, ¿no? También es un presupuesto biológico que aquí lo asume el discurso del Génesis 2. Mira, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Será llamada Isha porque de Ish ha sido tomada. Mira lo que está aquí justificando el texto. Ya que reconocemos nuestra condición por naturaleza intrínseca binaria, o sea, que somos una especie sexuada. ¿Sí? Mira, no somos una especie asexuada, como puedan existir ciertas plantas, no sé. Somos una especie sexuada, binaria. Y por esa condición sexuada es que estamos necesitados del matrimonio, ¿sí? O sea, de la pareja, o sea, de la convivencia con el otro sexo, con el otro género. ¿Sí? Ya que somos unos yin y otros somos yang, necesitamos el complemento. ¿Sí? Por eso la crítica a la homosexualidad es que no realiza el complemento binario natural. Porque un yin con otro yin, pues no se está complementando. Un yang con otro yang no se está complementando. Es porque partimos de la premisa de base que somos binarios. Necesitamos el complemento binario. O sea, porque yo soy masculino yin, necesito a la femenina yang. ¿Sí? Hablando en términos del taoísmo, ¿cierto? El yin y el yang. Porque tú eres la femenina yang, hembra, húmeda, oscura. Estoy diciendo todas las referencias que hay en la mitología, ¿no? Porque tú eres la femenina, bueno, comencemos con lo biológico. Porque tú eres la hembra, femenina, yang, húmeda, oscura, lunar, ¿sí? Es que necesitas al macho, masculino, yin, seco, solar, ¿sí? Es por eso, entonces mira, entonces no es suficiente con que te reconozcas un ser gregario. Tienes que reconocerte como un ser binario. Y como todo binario está en complementariedad, entonces tú necesitas a tu pareja heterosexual, que es la única que te puede complementar. Ni siquiera los animales, ni siquiera los hijos tampoco, ni tampoco la familia extensa, ni el colectivo al que perteneces.
sino tu binario. Entonces, mira, cuando tú dices que no necesitas a nadie binario para que te complemente, es que no estás reconociendo tu base biológica natural intrínseca, que eres un ser sexuado, con testosterona o en su caso con progesterona, con testículos o en el otro caso con ovarios. Entonces estás negando una parte de tu realidad. Y recuerden que negar la realidad, pues es el principio de la falsedad y de la psicosis. O sea, mira, el principio de la verdad y la salud mental es aceptar mi realidad. Y ya que tú tienes una realidad biológica sexuada, que te lo da tu biología, ¿sí? Entonces necesitas tu complemento binario, que es heterosexual. Mira, esta es la argumentación y la estructura racional del argumento que tenemos en Génesis. ¿Sí? Bueno, voy a seguir leyendo, que ya llevamos 1 hora y 6. Pido que me regalen unos 10, 15 minuticos más. Que me veamos el final de mi comentario. Dice, mira, el contraste radica en que entre los animales no se encontró ayuda adecuada, en cambio la mujer sí fue tal ayuda. Bueno, eso ya lo explicamos, ¿no? Ese es el contraste. ¿Por qué? Porque la mujer es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿sí? O sea, somos seres pares, ¿sí? Ahí está la cuestión. Y comparando ambos eventos de la creación divina, observamos que los animales fueron formados del suero, ¿sí? De la tierra, mientras que a la mujer Yahvé la formó de la costilla del hombre. Es decir, la mujer y el hombre pertenecen a una misma esencia o naturaleza distinta a la de los animales. Por eso el hombre exclama, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ah, claro, si ustedes se acuerdan del texto con que comienza Génesis 2, verso 4b, dice que el hombre fue creado del polvo, igual que los animales. Claro, pero mira, Dios hizo en el hombre algo que no hizo en los animales. Dice que después de que Dios creó al hombre del polvo, o sea, del suelo, de la tierra, ¿sí? Dios sopló aliento de vida en él. En cambio, cuando Dios hace a los animales del polvo, en Génesis 2:19, Dios no sopla aliento de vida, o sea, el ruach, en hebreo es ruach. Entonces, claro, mira, el hombre, en su condición genérica como especie humana, también ha sido tomado del polvo de la tierra como los animales. O sea, también pertenecemos a la estructura animal, biológicamente hablando. Solo que tenemos un componente distinto a los animales. Tenemos el aliento que Dios sopló en nosotros, o sea, el ruach. Los animales no tienen, en ese sentido, ese soplo. ¿Sí? Y dice que fue alma viviente del hombre. Si usted ve en Génesis 2, del 4 en adelante. Entonces, en ese sentido, es que el hombre tiene imágenes y semejanza con la divinidad. ¿Sí? Mira, en Génesis 1 se dice imagen y semejanza con la divinidad. En Génesis 2 se dice, y Dios lo hizo alma viviente, al soplar su aliento divino. Entonces, por eso es que el hombre necesitaba a alguien que también tuviese su propio aliento divino, su ruach, su propia esencia. Porque cuando Dios sopló aliento divino en el hombre, lo hizo de otra esencia distinta al animal, aunque su base biológica sí sea igual, ¿sí? Bueno, ahí para investigar la antropología del capítulo 2 del Génesis. El hombre es distinto a los animales, no porque su condición biológica corporal sea distinta, porque la condición biológica corporal también es del suero, de la tierra, ¿sí? Del polvo. El hombre es distinto a los animales porque tiene el aliento que Dios sopló en su ser y lo hizo alma viviente. Y en ese sentido es que necesitaba a alguien de su misma naturaleza que fuera tomada por eso de su costilla. Y por eso en ella se encontró a la Isha, ¿sí? Varona porque del varón fue tomado. O sea, el complemento, ¿sí? Bueno, ahí les explico, para el que haya tenido la objeción en su cabeza, de que el hombre también fue hecho del polvo como los animales. Sí, pero Dios le añadió el ruach de vida. Bueno, mira, de ahí la mutua interdependencia, bueno, subrayemos esto que es importante. De ahí la mutua
interdependencia del hombre y la mujer. O sea, mira, ¿por qué el hombre y la mujer están interconectados? ¿Sí? Pues porque el uno es de la misma naturaleza que el otro. ¿Sí? Mira, míticamente hablando, mitológicamente hablando, es como si Dios nos hubiese separado. Entonces, obviamente, si Dios nos separó, porque sacó a Eva, ¿sí? Es como si fuéramos andróginos y Dios nos separó. Cuando Dios sacó a lo femenino de mí, pues yo que soy masculino necesito ese pedazo que sacó de mí y ella que fue sacada de mí necesita de donde provino. Sí, ahí está la mutua interdependencia. Y de ahí la mutua interdependencia del hombre y la mujer. Y de ahí también su originaria soledad o necesidad del otro. Soledad que no puede ser colmada con la compañía animal, sino con un otro con rostro humano. Tampoco una máquina, tampoco el trabajo, ¿sí? Es un otro con rostro humano, pero binario, ¿sí? Complementario. Bueno, espero haberlo explicado bien. Ahora bien, resulta el interrogante, el siguiente interrogante. ¿Para qué necesitamos los seres humanos de una ayuda adecuada? Y la respuesta la encontramos en Génesis 2.15, donde leemos: tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Es decir, para cuidar de la tierra en que Dios nos puso. Bueno, esa es una idea que también adelanta el Papa Juan Pablo II en esta quinta catequesis, que es muy interesante. Que ahí está toda la base también, digamos, de la, digamos, sociología judeocristiana. Mira, en el texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la creación del hombre y la mujer es para laborar la tierra, para cultivar la tierra. Mira lo interesante de esto. Dios hizo al hombre para que cultivase el jardín del Edén, ¿sí? Lo labrase y lo cuidase. Dice aquí en Génesis 2.15. Mira, ¿para qué Dios hizo al hombre? Mira, Dios no hizo al hombre simplemente para que el hombre se ensimismase en sus propios intereses o su propia compañía consigo mismo. ¿Sí? O sea, no es que Dios hizo al hombre para que el hombre tuviese simplemente comunión con Dios. No, tampoco. Ni para que el hombre y la mujer estuviesen felices el uno con el otro. Tampoco. Mira lo interesante de Génesis 2.15. Dios hizo al hombre para que labrase y cuidase de la tierra. ¿Qué significa eso? Dios hizo al hombre un homus laboris. O sea, somos hombres trabajadores de la tierra. O sea, Dios puso al hombre en el mundo, ya lo digo en términos ontológicos generales. Dios hizo al hombre en el mundo para que trabajara, cuidase y administrase el cosmos. Para eso nos hizo. Claro, en nuestra existencia tenemos momentos de comunión con Dios. También tenemos momentos de comunión con el prójimo. Pero nuestra labor, nuestra creación, es porque por eso fue que Dios nos puso mayordomos de la creación. A veces los pongo en otros términos legendarios o míticos o simbólicos, ¿no? Para que lo entendamos. No son términos literales, por eso entienda la simbología de lo que voy a decir. Mira, Dios hizo el cosmos, ¿sí? La habitación humana. Y después hizo los seres que habitasen ese cosmos, ¿sí? Para que administraran ese cosmos. O sea, mira, Dios nos pudo haber hecho en el cielo, ¿cierto? Para que tuviésemos comunión con los ángeles y con Dios y entre nosotros mismos. Ya. No, mira, Dios hizo al hombre en relación al cosmos. O sea, porque Dios hizo una creación espacio-temporal, ¿sí? Material. Entonces Dios hizo al hombre como administrador de esa habitación espacio-temporal. O sea, en términos sencillos, Dios necesita al hombre como mayordomos del cosmos. O sea, necesita que el hombre cultive la tierra, ¿sí? Necesita que el hombre haga agricultura y pastoreo. Y que el hombre cree ciencia y tecnología, ¿sí? Y que el hombre domine el cosmos. O si no, no hubiese hecho la habitación espacio-temporal del cosmos, ¿sí? Y no hubiese hecho al hombre
del polvo de la tierra. Nos hubiese hecho espíritus que allá en la corte celestial hubiésemos alabado a Dios, o nos acompañaríamos con nuestra pareja idónea. No, mira, aquí lo que hay es un propósito cosmológico, espaciotemporal, terrenal, ¿sí? De la construcción del reino de Dios en la tierra. Ya se lo digo en términos más filosóficos. Dios necesita que haya alguien con la sabiduría que tienen los sujetos humanos, y por eso nos hizo a nosotros y no a los ángeles, para que recrease, o sea, reconstruyera en la tierra todas las cualidades y atributos del cielo. O sea, tenemos que hacer de este orden material un vehículo de manifestación adecuada del orden espiritual. O sea, que todos los atributos divinos se manifiesten en el orden material, que es lo bueno, lo permanente, lo feliz, lo pacífico. Entonces, mira, ¿qué es el orden material? El orden material es el espacio de residencia humana donde los seres humanos tienen que recrear las condiciones celestiales. O sea, mira, Dios hizo en el paraíso y las condiciones celestiales un orden perfecto. Pues Dios quiere que nosotros los seres humanos recreemos ese orden en las condiciones materiales. Pero para eso Dios no utiliza ángeles, ni Él mismo, sino nos puso a nosotros a hacerlo. Por eso Dios nos llama co-creadores. Por eso nosotros somos los mayordomos del cosmos, los co-creadores. Los dioses creadores del cosmos material. Dios nos dio la base, pero nosotros tenemos que cultivarlo, ¿sí? Organizarlo, ¿sí? Para que derive en un orden divino. Porque el orden material sin administración humana no es un orden divino, es un orden caótico. Para que el orden material o social, ¿sí?, tenga un ordenamiento divino, necesita de la administración y la intervención humana, que a través de su sabiduría, ¿sí?, reproduzca en el orden material el orden divino. Bueno, esa es la propuesta, ¿sí? Por eso Dios nos mandó a trabajar en el mundo. Por eso es que no está en la propuesta judeocristiana el retiro del mundo. Estamos llamados a laborar la tierra. Homus laboris, ¿sí? O laborenses, no sé cómo se diga en latín. Somos hombres trabajadores. Dios nos mandó a trabajar en el mundo. Y para eso nos dio también una ayuda idónea, ¿sí?, que comparte nuestros mismos intereses y anhelos y horizontes de vida. Sea el trabajo que Dios nos dio, mira, sea en el orden del capital material, nos mandó a construir empresa o economía o comercio. Sea en el orden del capital social, nos mandó a administrar una nación o una familia. O sea en el orden del capital cultural, nos mandó a construir bienes simbólicos y culturales. Sea en el orden que sea, ¿sí?, Dios nos mandó a laborar, ¿sí?, a trabajar la tierra que Él nos dio. De tal manera que nuestro trabajo en esta tierra reproduzca un orden celestial y divino. Por eso oramos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y venga a nosotros tu reino. Mira, no estamos orando: llévanos a tu reino, Dios. Estamos orando que el reino de Dios venga a la tierra. Pero ¿quién es el que va a traer el reino de Dios a la tierra? No los ángeles, sino los seres humanos. Nosotros. Bueno, ahí hay toda una propuesta que el Papa apenas adelanta y que van a ver cómo más adelante en la teología tanto católica como protestante se profundiza esta cuestión, ¿no? Nosotros somos los mayordomos de Dios en el cosmos. Esta es una premisa, una tesis teológica importantísima de la fe judeocristiana. ¿Qué son los seres humanos? Los mayordomos de Dios, o sea, los administradores de Dios en el cosmos. Bueno, sigo leyendo. Para eso es que Dios nos da una ayuda idónea. Porque mira, administrar algo en soledad es muy triste, ¿no? Cuando a mí me mandan a administrar algo, lo que sea, ¿sí?, si yo tengo la compañía del otro, es mucho más satisfactorio, ¿sí? Bueno, y termino. Pastoralmente hablando,
podemos decir que todos tenemos de un terreno, ¿sí?, que cuidar, de una tierra. Y ya sea que tal terreno implica algún tipo de riqueza material, capital social o bien cultural, el consejo divino es que contemos con la ayuda adecuada de una mano amiga, que nos ayude en la tarea del cuidado del espacio que Dios entregó bajo nuestra administración. Bueno, ahí está la catequesis 5 del Papa Juan Pablo II, con mis comentarios, que espero iluminen mucho más la cuestión. Amén.